días, mi nombre es Andrés Felipe Jiménez y hoy vengo a exponerles acerca del video de física con el profesor Félix Rodríguez del Técnico Industrial Francisco José de Caldas. Bueno, principalmente el video nos hablaba de cómo la sociedad actuaba ante los grandes físicos desde hace prácticamente 300 años atrás, desde la primera palabra o significado de física, como lo predijo Galileo Galilei, que es uno de los primeros personajes del que nos hablan en el video. Bueno, pues Galileo Galilei nació en 1615 en Pisa, Italia. A los 25 años ya era profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa y pues siempre tuvo una actitud como de rebelde, se decía en el video, de audaz, y de que no iba con los acordes de la filosofía antigua, como iba en contra de los argumentos de Aristóteles, que decía que los objetos se movían por deseo o porque así lo querían, pero él no estaba de acuerdo, le pareció absurdo estas teorías y empezó a investigar más con experimentos, que casi nunca nadie en esa época, hasta esa época lo había realizado él, hasta que se le llegó al aporte de que se le agregó las matemáticas al movimiento, que fue una de sus mayores acciones. Después de eso se dio cuenta de que las matemáticas tenían que ver mucho con el movimiento, entonces quiso exponer su idea en Roma. Pero por cuenta de la Inquisición y todo eso fue encarcelado y se le pidió que no realizara sus lecturas ni nada de eso en esa época. Entonces lo arrestaron y pues le iban a matar, pero él, viendo la situación, decidió negar todo, entonces, según como lo quería la Iglesia Católica. Entonces, después de un tiempo, él publicó sus libros, pero ya mucho después de su muerte. Bueno, esa es la parte de Galileo Galilei. Bueno, en orden cronológico y según el video aparecía de segundas el personaje Isaac Newton. Isaac Newton nació en el 1642 en un pueblo lejano de Inglaterra. Isaac Newton nunca fue sociable y antes de que naciera su padre murió, entonces su madre lo abandonó con su abuela cuando él tenía 8 años. Pero siempre fue reconocido en el pueblo por sus grandes maquetas y los grandes mecanismos que realizaba. Después de eso, el profesor de Isaac Newton le dijo a la madre que lo inscribiera en la universidad, que lo llevara a la universidad, la madre aceptando. Entonces después de eso, pues en ese momento fue admitido en la Universidad de Cambridge, pero en ese tiempo no se le veía como ganas al estudio ni nada de eso. Entonces Isaac Newton por su actitud prefiere encerrarse en su habitación adquiriendo conocimiento, puesto que decía que todo tiempo que no se fuera dedicado al estudio era tiempo perdido. Siempre fue una actitud antisociable, pero muy íntima, se decía. Bueno, entonces en 1672 fue admitido en la Real Sociedad. La Real Sociedad era un grupo de científicos, el grupo de científicos más prestigioso de Londres. Entonces, pues, después de un tiempo, a sus 42 años, a Isaac Newton le pidieron que hiciera una ecuación matemática que rigiera los planetas. Entonces ahí fue donde él se propuso realizar su mayor obra, que en este momento serían los Principia. Los Principia es el libro que él publicó relatando los fundamentos básicos de la física. Y ahí es donde aparece la famosa gravedad en Isaac Newton.
que son las leyes que rigen todo cuerpo en todo el mundo. Bueno, el siguiente físico, y yo creo que en la actualidad uno de los que más leyes se rige es Albert Einstein, que según su principal pensamiento decía que a velocidades muy altas las leyes de Newton no servían, que no existen. Entonces, principalmente Albert Einstein nació en 1869 en un pueblo al sur de Suiza, de Alemania. Pero a los 17 años fue admitido en la ETH, una universidad muy prestigiosa de Suiza. Se graduó, pero o sea, con su profesor no tenía buena relación con su profesor de física. Tenían conceptos muy diferentes con lo de la física actualmente en ese tiempo. Se graduó con notas muy básicas, promedios, pero después de su graduación fue una persona muy fracasada, en la que no conseguía trabajo por ningún lado. Él la llevó al fracaso. Siendo aceptado en una oficina de postales, su trabajo era muy leve, por eso le quedaba tiempo para resolver ecuaciones físicas y analizar la física en la actualidad. Después de un tiempo, empezó a pensar en si el tiempo era relativo, o sea, lo que pasaba en un lado pasaba en el otro lado, pero cada quien lo veía a su manera. Entonces decía que las leyes de Newton solo se cumplen en la cotidianidad. A los 26 años se da cuenta de que hay una teoría de la relatividad, y en 1915 es donde dice que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Espacio-tiempo deformado, en la que todos los cuerpos estamos en un espacio-tiempo que según Albert Einstein decía que era deformado. A los 40 años realiza su mayor obra, que es energía es igual a masa por velocidad de la luz, o EM por c al cuadrado. Bueno, eso es todo sobre Albert Einstein. Bueno, en resumen tenemos que Galileo Galilei aplicó la matemática al movimiento, Newton perfeccionó esas leyes en el ámbito de la experiencia cotidiana y Albert Einstein originó las leyes que rigen todo el universo. El siguiente físico es Stephen Hawking, que decía que nació después de 300 años de la muerte de Galileo Galilei. Ocupa el mismo puesto que tenía Isaac Newton en la Universidad de Cambridge y trabaja en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Con el personaje de los tres que más se identificaba era con Galileo, puesto a que influyó una muy buena instrucción para él. Hawking nació en 1942 en Oxford, pero era un estudiante promedio no aplicado. Pasó con notas muy promedio, no muy buenas, hasta que se le diagnosticó una enfermedad que se le dice la ELA, esquioriosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Entonces, lo que él más decía era que, o lo que más influye es en las partículas subatómicas, las más diminutas, pero que son aplicadas en el universo. Entre paréntesis, todo se aplica a eso en la mecánica cuántica. Bueno, existen hoy en día dos bandos que son los conservadores más aférreos, que son los que tienen la llama de Albert Einstein aún surgida, y los teóricos cuánticos, que son los que hablan más del mundo de las partículas subatómicas. Pero Stephen Hawking lo que quiere es unir a esos dos mandos para regir las leyes de todo el universo. Entonces dice, se va por la parte de los agujeros negros, que dice que es un agujero negro,
Es donde la gravedad es tan fuerte que la luz ni siquiera puede escapar de ella. Es donde las cosas entran pero nunca pueden salir. Se dice que los agujeros negros emiten una radiación cada vez más profunda hasta la destrucción del mismo agujero negro. Es como un ejemplo básico la ebullición en el agua. Eh, Se dice que si se une la física con la mecánica cuántica podríamos saber el origen del universo. Muchas más cosas que hoy en día son una incógnita. Entonces lo que quiere hacer el físico Stephen Hawking es unir los dos bandos que ya se había hecho para poder así sacar muchas conclusiones y resolver muchas incógnitas que hoy en día no están aún resueltas. Mi nombre es André Felipe Jiménez y esto es Física al Desnudo.